Soy Carla Castaño y me da mucho gusto saludarte. Recientemente he vivido etapas muy difíciles en las que, siendo franca con ustedes, me ha costado orar. Y precisamente en este tiempo he aprendido la importancia que tiene en mí permanecer en oración, aun cuando no siento las ganas de hacerlo. Es por eso que quisiera hoy hablarte bajo el tema orar aun cuando no sentimos ganas. Solemos deducir que solo debemos de orar cuando lo sentimos o cuando tenemos cosas significantes para decirle a Dios, porque si no, estamos siendo falsos o hipócritas delante de Él. Pero, ¿será esto cierto? Fíjate que el mundo y sus alrededores nos enseñan y nos dicen la frase famosa y más común escuchada en estos tiempos, que es: sigue tu corazón, lo que Él te dicte. Y por esto, nuestra generación ha hecho del corazón y de sus sentimientos una prioridad, su ídolo, su Dios. En esta era estamos bastante acostumbrados a que la realidad se determina por lo que sentimos. Pero la palabra de Dios nos enseña totalmente lo opuesto. Nos declara y nos advierte que nuestros sentimientos son inestables y poco confiables, tal y como podemos leer en Jeremías 17:9, que nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá? Nos denota que ni aún nosotros mismos conocemos nuestro propio corazón. Y si bien los cristianos sabemos que las motivaciones del corazón son importantes a la hora de rendirlo en adoración ante Dios, también es necesario que seamos conscientes que nuestro corazón está siendo santificado paulatinamente por Dios y que por consecuencia debemos de dejarle a Él el control total de nuestro corazón, sabiendo que en esta vida jamás llegaremos a tener motivaciones puras todo el tiempo. Es que en nosotros hay una lucha constante. El apóstol Pablo escribió: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, que este gran hombre de Dios también sabía que no debía de confiar en su propio corazón, porque era traicionero. Si nos sometemos plenamente a Dios y a su palabra, la cual nos insta a orar, sabremos que sólo así el bien que nos hace falta es precisamente orar. Pero, para ser honestos, muchas veces terminamos no orando porque nos consolamos y nos decimos a nosotros mismos: no tengo ganas. Déjame decirte que descuidar nuestra vida de oración es peligroso para nosotros, los hijos de Dios, especialmente cuando no tenemos ganas, porque es darle cabida al enemigo de nuestras almas, que es Satanás, que anhela que hagamos exactamente lo contrario a lo que nos conviene. Satanás quiere que sigamos nuestros sentimientos, nuestro corazón, porque él sabe que es engañoso y que nos conducirá a la mentira y que nos apartará de Dios. Debemos de tener muy presente que la tensión entre lo que sentimos y lo que debemos de hacer es real. La Biblia nos enseña que es una batalla espiritual y que solo la podremos vencer a través de Cristo si nos disponemos a orar aún cuando no tenemos ganas. Entonces, claramente, no tenemos que tener ganas de orar
para orar. Si has nacido de nuevo, ya tienes todo lo que necesitas para orar y nadie te lo puede quitar, pero eso sí, es tu decisión hacerlo y no dejar que lo que sientes te guíe, sino hacer lo que debes de hacer. El Padre está a tu alcance en cualquier momento gracias a la justicia perfecta de Jesús. Ya tienes un corazón nuevo capaz de amar a Dios. También la ayuda del Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad y quien mora dentro de nosotros. Así también tenemos la Biblia, la cual nos alumbra y nos da palabra cuando no tenemos ninguna, la cual nos hace caminar conforme a las verdades de Dios y no conforme a nuestros sentimientos. Y mientras que el mundo camina de acuerdo a sus emociones, los hijos de Dios caminamos conforme a las verdades de Dios. Y es en la palabra de Dios que encontramos esas verdades, a las que debemos aferrarnos cada vez que busquemos acercarnos a Dios en oración, sin o con ganas. No pongamos primero nuestros sentimientos, que aunque, como dije antes, pueden llegar a glorificar a Dios en veces, pero en otras y en muchas ocasiones nos llegan a engañar también. Cuando te sientas tentado a seguir a tu desanimado y cansado corazón, predícate la realidad del Evangelio en voz alta. Esa verdad que te dice, eres libre. Jesús ha pagado el precio. Dios es tu Padre. Déjate guiar por el Espíritu Santo a toda verdad. No tienes que tener ganas de orar para orar. Solo hazlo. Y te preguntarás, pero ¿no estoy siendo hipócrita si lo hago sin sentir de hacerlo? Aunque a primera vista esa pregunta o argumento nos suena razonable, se nos olvida algo importante. Y es que, como dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, la oración es un mandato, no una opción. Dios conoce nuestro corazón. No nos podemos esconder delante de Él. Debemos de ser completamente honestos con Dios y decirle, Señor, sabes, no quiero orar, pero quiero querer. Cambia mi corazón y dame deseos conforme a los tuyos. Dios te los dará, porque Él es el más interesado en transformarnos a su imagen. Él ha prometido hacer la obra en nosotros hasta el final. Nuestro trabajo es perseverar a pesar de lo que podamos estar sintiendo. Si no tenemos ganas de orar, oremos, porque cada vez que oramos estamos elevando una alabanza que le dice al Señor, yo no soy Dios, mis sentimientos no son Dios tampoco, pero tú sí eres Dios y te reconozco y te necesito. He estado en esa situación y sé lo difícil que es orar aún cuando no he tenido ganas de hacerlo. Entonces es por eso que hoy quisiera darte algunas ideas prácticas para tener en cuenta cuando no tengamos ganas de orar. La primera es, ten una rutina. Crea y respeta un tiempo de oración, una cierta hora y un lugar determinado para invertir tiempo a solas ante la presencia de Dios. Háblalo con tu familia para que ellos estén al tanto de esto y te ayuden a guardar ese tiempo cada día, evitando que ese preciado momento de intimidad con Dios sea interrumpido con otras alteraciones. Número 2, ora recitando la Biblia. Como parte de tu rutina puedes
incorporar versículos que te ayuden a dirigir tus palabras correctamente en oración. Por ejemplo, puedes usar un salmo al día y orar por ciertas personas o circunstancias basados en el contenido de ese salmo. Número 3. Escribe tus oraciones, agradecimientos y peticiones. Porque uno de los problemas más comunes a la hora de orar es que nos distraemos y perdemos el hilo de lo que estamos diciendo. Por eso te impulso a formar una lista de personas, peticiones y cosas por las que quieres orar durante tu tiempo de devoción. Número 4. Rinde cuentas. Aunque tu vida de oración es algo personal, eso no significa que tienes que enfrentar las dificultades solo. También podemos unirnos para orar con otros. Los que tienen más tiempo que nosotros en el Señor pueden ayudarnos. En la oración, la fuerza nos une. Recuerda que eres parte de un cuerpo, de un reino, y Dios te ha rodeado de una familia física y también una espiritual, las cuales pueden ayudarte en tu caminar con Dios. Comparte con ellos tus luchas, tu proceso, peticiones, para que crezcas y seas fortalecido en oración. No te avergüences de pedir consejo y aprender de aquellos maduros en la fe. A veces tendemos a creer que somos los únicos que estamos batallando espiritualmente hablando, cuando la gran mayoría de los cristianos hemos o estamos en este momento pasando por desiertos también. Desarrolla este hábito de rendir cuentas, aún cuando sea difícil, aún cuando no tengas ganas. Continúa con el proceso. Y finalmente, la número 5, congrégate. En Hebreos 10:25 la Biblia nos dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Asistir regularmente a las reuniones de oración y servicios de alabanza en tu iglesia te ayudarán a mantener el buen hábito de orar. Y si no sabes cómo orar, aprenderás cuando estés allí, porque no hay mejor manera de aprender a orar que orando. En conclusión, amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas, sienta lo que sea que sienta tu corazón. Ora. Sé sincero con Dios, pero no dejes de orar. No dejes que tus emociones te priven de ese gran privilegio que tenemos de acercarnos ante el Padre confiadamente a través de la oración. Tampoco dejes que el enemigo te haga creer que eres falso o hipócrita por demostrarte delante de Dios con tu corazón tal y como está. Porque déjame decirte que en los salmos vemos claramente que los salmistas y siervos de Dios eran sinceros con Dios y le expresaban todo lo que les acontecía, sus frustraciones, sus luchas, sus victorias en oración. Ellos no dejaban ni huían de orar, sino que lo hacían frecuentemente en todo tiempo, porque ellos sabían que Dios conoce nuestras luchas y que podemos ser completamente sinceros delante de Dios sobre todas ellas, aun cuando tengamos que expresarle las tristezas, dudas y preocupaciones. Dios ha prometido hacer la obra en nosotros. Tú y yo solo debemos orar, confiando, en obediencia, sin importar las cosas que estén sucediendo o las pocas o muchas ganas que tengamos de orar. Yo espero que esta pequeña cápsula te ayude a orar aún cuando no sientas ganas. Muchas bendiciones para ti y los tuyos. Te habló
Carla Castañeda.